Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la octava edición de The Tomorrow Show. En esta ocasión vamos a hablar sobre interfaces cerebrales, neurociencia y neurociencia aplicada. Bienvenidos a este episodio y les doy la bienvenida. Mi nombre es Hannah Back y pueden seguir en nuestras redes sociales como Autómata, AUTHOMATA en nuestro canal de YouTube y automata.io en TikTok y automata.io también en Instagram. Sigan nuestras redes sociales para poder recibir más contenido como este. Y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, que son las nuevas tendencias y tecnologías aplicadas al cerebro. ¿Y qué tenemos? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que estamos viendo? Tuvimos el 2020, desde el 2021 al 2022, tuvimos lanzamientos y aprobaciones desde la FDA, que es la institución que aprueba los dispositivos de salud en Estados Unidos, aprobando una nueva generación de aparatos que permiten hacer control de impulsos cerebrales a través de dispositivos electrónicos, tanto implantados como externos. ¿Qué significa que la FDA está probando? Que hay mínima evidencia, y digo mínima porque en realidad sí el proceso de verificación en realidad no es tan exhaustivo, ya que no es un implante, que efectivamente estos dispositivos tienen la capacidad de poder influenciar en el ánimo de las personas, estabilidad eléctrica dentro del cerebro, que pueden básicamente que son seguros de ser utilizados y se están aprobando para distintas aplicaciones. Lo más importante es que tenemos dos líneas aplicadas en el cerebro para la sesión de hoy, que tiene que ver, uno, con las interfaces de computador-cerebro, que tiene que ver con que el cerebro pasa a ser una forma de manipulación de objetos digitales, por ejemplo, juegos, por ejemplo, luces, por ejemplo, objetos como drones, y también vamos a estar hablando de la neuromodelación, y la neuromodelación lo que hace es detectar variaciones de las frecuencias cerebrales, y lo que hace es modularlas a través de frecuencias, o sea, estímulos eléctricos directamente al cerebro, o que pueden ser al nervio vago, o que pueden ser periféricos. Pero bueno, ahí vamos a estar hablando del tema. Y también tenemos la neuroestimulación, que en realidad, a diferencia de la neuromodelación, donde hay un feedback, donde nosotros sabemos que hay una variación, por ejemplo, que hay una perturbación dentro de la frecuencia neuronal, dentro de la frecuencia eléctrica, lo que vamos a ver es que en realidad estos aparatos lo que hacen es constantemente mandar estímulos eléctricos de forma de interrumpir otros estímulos. Por ejemplo, en el caso de la gestión del dolor, o la gestión sobre todo el dolor, está súper orientado al dolor. Por ejemplo, el dolor para personas con daños ¿cómo se llama esto? De diabetes, con personas que están con Parkinson, les permite mejorar el control de sus movimientos y así. Así que hoy vamos a hablar de, uno, Brain-Computer Interface, que es básicamente interfaz computadora-cerebro. Vamos a estar hablando de la neuromodelación, que es básicamente interrumpir la frecuencia de forma de que las frecuencias reaccionen de otra manera y por ende obtengamos otros resultados. Y la neuroestimulación, donde en realidad le entregamos un estímulo constante al cerebro de forma de que no se generen ciertos objetos en el cerebro. Y le vamos a dar play a nuestra edición. Hmm, ¿Damos play? Estamos en vivo. Ah, ya. Entonces, les quiero presentar en Neurosity. El Brain Computer Interface es una tecnología que existe hace tiempo. Básicamente son interfaces que utilizan sensores en el cerebro y que permiten que una vez que se entrena el cambio de frecuencia o la alteración, se registra, y eso se registra como un movimiento o una acción en
en otra plataforma. El mejor ejemplo es, estamos en un juego, se detecta una alteración, por ejemplo, un movimiento, un sobresalto, y ese sobresalto se detecta en los sensores, que pueden ser 4, 6, 12, 8, 32, hasta 32 sensores. De eso se traduce en una interfaz y esa interfaz, o sea, puede emularlo, registrarlo, pasarlo sincrónicamente, por ejemplo, decirle al juego, oye, ¿sabes que quiero esto? O asincrónicamente y simplemente guardarlo, para que efectivamente después eso se registre y cuando ocurre ese movimiento nuevamente, ese movimiento de cambio de frecuencia, se genera una acción. Por ejemplo, esta reacción de frecuencia es caminar y eso se registra y queda guardado. El Brain Computer Interface existe hace tiempo porque hay distintos operadores de dispositivos EEG, que son los electros, y los electros funcionan con los sensores se capturan la información, se traduce esa información y se traduce en un sistema que le permite traducirlo a otro objeto. Por ejemplo, este movimiento es un A, este movimiento es un B, este movimiento es un C. Existen distintas empresas que se dedican a esto, por ejemplo, Emotive es una de ellas. Eh, una de las gracias del Brain Computer Interface es que la verdad es que uno va entrenando qué significa cada uno de los movimientos y en realidad no hay una interpretación universal con respecto a qué significa un cambio en lo que están sintiendo los sensores y cuál va a ser la acción. En el caso de Neurosity, que es una empresa súper interesante, la empresa generó un objeto que se llama The Crown, o el Crown, que es este eje, y Crown está también, no solamente, bueno, Neurosity no solamente tiene el Crown, sino también tiene un SDK que es un sistema para poder desarrollar aplicaciones alrededor de la información que obtiene el Neurosity a través de sus sensores. Evidentemente mucho más bonito que los sistemas de sensores antiguos, para aquellos que hemos utilizado estos sistemas. En general los sistemas de EEG, si lo buscan en internet, van a ser bastante feos, pero este EEG está hermoso. Entonces, Neurosity lo que hace es que tiene los sensores y lo traduce a otra cosa. Se puede integrar con Unity, que es un motor de videojuego y te permite, por ejemplo, hacer control de luces con el sistema de Philips. Se puede jugar ciertas aplicaciones que están diseñadas específicamente con VCI. Si buscan VCI Games, esa es una consultora que se dedica a hacer transformaciones y generar un estándar de cómo se tienen que transformar los juegos y cómo se tienen que diseñar los juegos, porque nuevamente, como VCI no toma instrucciones, sino cambios, o sea, detecta frecuencia en las alfas, frecuencia en los gamma, frecuencia en los delta. O sea, no los delta no porque estás durmiendo, pero estaría detectando en los alfa, los beta y la frecuencia gamma, detecta eso y lo traduce en información. Como eso no es una instrucción en particular, no dice esto es correr, se tiene que ir entrenando eso y estos SDK permiten simplificar la información que se entrega a través de los sensores, se captura a través de los sensores hacia estos juegos y, por ejemplo, lo que hacen normalmente es generar una grilla sobre el juego y dependiendo de la grilla se determina que cierto movimiento y cierto cambio de frecuencia significa moverse. Significa, por ejemplo, estar detenido frente a un objeto significa que queremos abrir e interactuar con ese objeto. Por ejemplo, no sé, si estamos en The Witcher, es porque si nos paramos cierto tiempo y tenemos la frecuencia ya más o menos detenida, significa que hemos puesto nuestra atención sobre ese objeto y queremos interactuar con ese otro objeto. Esos son como los alcances del Brain Computer Interface. ¿Y en cuál estamos? ¿El neuromodulation? What? Por alguna extraña razón, para mí como que no se me está cambiando la pantalla. Dime el nombre. Ah, Magnus. Ya. El Magnus, el Magnus es súper interesante. Magnus lo que hace primero es que se hace un MRI, que es básicamente una resonancia electromagnética, y se hace una resonancia y lo que se hace es detectar a través de una prueba, se detecta cuáles son las zonas más sensibles para neuroestimulación. Y esto es neuroestimulación y neuromodulación. Esto es súper interesante porque lo que hace es que Magnus, según la patente que propuso a la FDA, está diciendo, si yo logro mapear cuáles son las zonas que están deprimidas y que necesitan neuroestimulación a través de un MRI,
lo meto dentro de un algoritmo, soy capaz de poder modular exactamente qué tipo de estímulo necesito meterle al cerebro para poder evitar la depresión. Y estamos hablando de que estaríamos viendo la nueva era de antidepresivos, que van que son absolutamente personalizados para el tipo de cerebro. Entonces, por ejemplo, un cerebro autista, un cerebro, bueno, cualquier tipo de cerebro neurodirigente, un cerebro que esté afectado por trauma, debería tener otro tipo de áreas de estímulo y otro tipo de afecciones que en realidad se podrían tratar con este aparato. ¿Cuál es la gracia? Toma la información del MRI, lee la información del MRI, lo traduce en algoritmo para zonas sensibles, determina cuál es la frecuencia que se tiene que estimular, se ingresa esa información al aparato de Magnus y se provee el tratamiento. Estamos hablando de tratamientos que son consistentes en el tiempo, que lo vamos a ver, o sea, que vamos a ver sus resultados por lo menos después de 90 días. O sea, los estudios están súper prometedores. Y esta se probó sobre todo en depresiones que estaban, no sé, un poco inmunes a los tratamientos farmacológicos normales. O sea, donde realmente el cerebro le ganaba al fármaco y el cerebro básicamente no era capaz de poder ser estabilizado de ninguna otra manera. Y ese está súper, súper interesante, lo pueden revisar, se llama Magnus MED, Magnus Med, y el proyecto se llama Saint. Y está re interesante porque básicamente o sea, no es un implante, sino actúa fuera del cuerpo, lo cual evidentemente hace que sea mucho más seguro. Y se espera, por ejemplo, que sea capaz de poder, no sé, todo lo que son trastornos del ánimo, trastornos de energía, ADHD, pero actualmente se está probando para la depresión. O sea, imagínese poder sentarse en tu casa y más o menos 30 minutos al día ponerte esto y en realidad recibir la estimulación que necesita tu cerebro para producir las neurotransmisores que necesita. Porque de hecho, si que tú tomas un cerebro, si es que ustedes buscan en internet y buscan justamente los MRI, los EEG de personas que tienen afecciones como ADHD, se dan cuenta que hay zonas que están totalmente sobreestimuladas y otras zonas que están totalmente subestimuladas. Entonces la neuroestimulación tiene totalmente sentido en esta lógica. Pero poder hacerlo externamente y hacerlo personalizadamente es definitivamente algo nuevo y algo extremadamente útil. Y también hace que sea mucho más factible, porque es probable que un sistema, aunque tengamos neuroestimulación, si tenemos neuroestimulación de zonas que no corresponden, la verdad es que el cerebro probablemente va a reaccionar o no va a reaccionar del todo. O sea, o reacciona mal o no reacciona. Esas son como las dos categorías. ¿Cuál es nuestro siguiente? Tun, 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 tun. Tun, 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 tun. Siempre me gusta bailar con esto. Uh, el RNS es distinto. Porque si Magnus trabaja con un MRI, que es básicamente una foto en un momento, y después posteriormente diseña el modelo, para poder actualizar ese algoritmo tendríamos que sacar un segundo MRI y cargar el aparato de nuevo. ¿Qué es lo que hace el sistema de RNS? El sistema de RNS es un implante y está pensado para epilepsia. Entonces, si es una intervención o sea, es una intervención para aquellas personas que en realidad su epilepsia es a prueba de medicamentos y a prueba de cambios de estilo de vida y a prueba de básicamente los tratamientos tradicionales. El RNS lo que hace es abrir el cerebro de la persona, instalarle un pequeño sistema de EEG, o sea, donde hay sensores que miden los cambios de electricidad y tienen detectado las fluctuaciones que permiten predecir cuando se viene un ataque epiléptico. A través de detectar preventivamente cuando viene un cambio eléctrico dentro del cerebro, lo que hacen es una neuroestimulación donde mandan frecuencias para poder modificar eso, o sea, mandan corriente y modifican el curso de ese ataque evitándolo. Ahora, los resultados del RNS también, o sea, RNS también es un sistema que fue aprobado por la FDA, está ya
o sea, va a estar disponible en el mercado pronto. Evidentemente, la mayoría de estos equipos está con tiempos de espera, excepto Flow, probablemente, que el sistema de Flow, ese también es un tema de neuroestimulación, pero no es con implante, simplemente las personas reciben estimulación, pero no personalizada, lo cual hace que sea súper distinto. En el caso de RNS, uno entiende que vaya a ser extremadamente efectivo porque justamente detecta cuando está sucediendo un evento y al detectarlo es capaz de poder prevenirlo. Eso es como lo de neuromodelación. Ahora, ¿qué estamos viendo? Hay un mundo de diferencia entre aparatos que son capaces de poder detectar cuando ocurre un evento, algunos que son diseñados de forma personalizada, y aquellos que simplemente estimulan el cerebro. Y son tres líneas, son líneas bastante distintas. Eh, Evidentemente, personalizado, los cerebros son distintos porque hay alimentación que lo hace distinto, genética que lo hace distinto, afecciones y enfermedades que lo pueden hacer distinto. Así que, evidentemente, personalizado siempre va a ser mucho, 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 mucho mejor. Vamos al siguiente. Busquen RNS System, les va a encantar. Es un proyecto súper interesante, especialmente para epilepsias resistentes. Trabajando por usted. Uh, Este está súper interesante. Primero fue lanzado para dolor neurológico causado para postoperatorio cardíaco. Es súper específico. La FDA siempre va a estar probando para cosas específicas. Pero este en realidad funciona bajo un principio bastante simple. El dolor es una corriente, o sea, un estímulo de eh, es un estímulo de neurotransmisores. O sea, básicamente un estímulo de corriente. Si tú interrumpes eso de forma consistente, puedes interrumpir la percepción de dolor. Eso es más o menos la lógica. Entonces, lo que hizo esta empresa es que generó un sistema que se hincha o sea, abajo del oído, cerca del nervio vago, y lo que hace es una estimulación y genera frecuencia de bajo voltaje durante el día para poder interrumpir el estímulo de dolor. Reemplaza el estímulo de dolor con el estímulo que genera este pseudoimplante, porque en realidad no es un implante, no está externo. Y al parecer ha tenido gran capacidad de poder disminuir la percepción de dolor para personas con diabetes, para personas con reumatismo. O sea, es como una nueva línea. Si el cerebro dice, oye, ¿sabes que en realidad estoy percibiendo dolor? Lo que hace este sistema es interrumpirlo. Y parte de la gracia de esto es que en realidad estamos hablando de aparatos que son de grado médico, que están pensados para ser utilizados en el hogar sin supervisión de terceros, que pueden ser utilizados en el hogar sin supervisión y que pueden ser utilizados por personas naturales, porque estos sistemas algunas veces van a venir con sistemas que van a enviar los datos a terceros para ser analizados, sistemas que ya vienen configurados y por ende no necesitan un operador al lado, sistemas que son lo suficientemente baratos para ser utilizados en casa o que son parte de los seguros en el caso de los estadounidenses. Y ahí siempre estamos hablando de una nueva generación de tratamiento, una nueva generación, por ejemplo, de accesibilidad para que las personas en realidad con el BCI, con el Brain Computer Interface, sean capaces de poder manipular objetos que están alrededor de ellos, sean drones, sean el menú de electrodomésticos, la domótica de su casa, o que en el caso de que tengan algún tipo de enfermedad y la enfermedad sea con fuente en el cerebro, sean capaces de poder detener la frecuencia que lleva la, que lleva la enfermedad, que en el caso, por ejemplo, en el caso de Neurosity, que es este casco que se llama The Crown, le permite no solamente detectar cuando está en estrés, sino también te permite interrumpirlo. En el caso de Neurosity, que este aparato te permite, cuando detecta que la persona está entrando a frecuencia
gamma, que es la frecuencia que cuando nosotros estamos con ansiedad o estrés, lo que hace es poner música y generar silencio para que la persona se relaje y vuelve al estado alfa, que es la que se necesita para poder estar en alerta, pero sin el estrés. Y hay mucho por conocer. Neuromodulación son BCI, el Brain Computer Interface, neuromodulación, neuroestimulación, son cosas que tenemos que empezar a hablar, son cosas que definitivamente están en el tintero. Si usted es una persona que está sufriendo de algún tipo de enfermedad de origen cerebral, empiece a buscar sobre esta información y probablemente en 1 o 2 años más, de hecho, por ejemplo, Flow ya está disponible para que uno lo compre, va a poder empezar a hacer uso de estos dispositivos dentro de su hogar. Muchas gracias. Este ha sido el octavo episodio. Los próximos episodios de Tomorrow Show también van a ser así igual de cortos. Pueden ver los resúmenes en Instagram y en TikTok y evidentemente en nuestro canal de YouTube en Autómata. Les damos muchas, muchas, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de The Tomorrow Show.